del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, difundió hoy lo que llaman fotos horribles, horripilantes, de bebés asesinados y después incinerados por los monstruos de Hamas. Hamas es inhumano, Hamas es ISIS. Las 3 fotos muestran a 2 bebés cuyos cuerpos fueron quemados más allá de... no los puedes reconocer. Y después otro bebé, pues, tinto en sangre. Sí, obviamente. Y sigue siendo increíble que el gobierno de México no haya condenado, bueno, que el presidente de México no haya condenado efectivamente esto. Sí. Y que pues la Secretaría de Relaciones Exteriores, tal vez sin pedir permiso, emitió un tuit donde decía que México condenaba los actos de violencia, pero bueno, ya no se puede hacer que alguien entienda algo cuando no quiere entender. O cuando no tiene los antecedentes, conocimientos o experiencias que le permitan entender. Porque yo entiendo, el presidente López Obrador ha hecho toda su carrera política en México. Su experiencia diplomática es de -10. Le encarga la diplomacia a otros y que se hagan bolas, ¿no? Y bueno, no ha asumido un papel de condena junto con Nicaragua, junto con China, junto con Cuba, junto con Venezuela, junto con Rusia. Esa es la liga de los países que el presidente nos ha ido colocando como país. Pues es el presidente y él es el jefe de la diplomacia internacional y es su prerrogativa. Que uno esté o no de acuerdo con él, pues es nuestra prerrogativa, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí están las fotos, yo prefiero no verlas, no me quiero deprimir, y ahorita que lo mencionaba, yo nomás vi la que hacías tú, Mónica. Sí, no, es que no me imaginé, dije, no. Entonces, y ya lo dijo Netanyahu, vamos a exterminar a Hamas. Ahora, que lo digas una cosa, que lo pueda hacer, va a ser otra, porque acuérdate que Alemania empieza a perder la Segunda Guerra Mundial en la batalla de Stalingrado. Sí. Alemania ya había conquistado Stalingrado, quedaban unas manzanitas de Stalingrado en manos de los soviéticos. Stalingrado era un montón de basura. Así como ahorita ves cómo está quedando en algunos lugares Gaza, cascajo por todos lados. Sí. Pues así era Stalingrado. Lo que pasó es que entonces estos pocos soldados rusos, entre todas estas ruinas, se atrincheraron muy bien y los alemanes, ganar 1 metro era dejar no sé cuántas vidas tiradas. Entonces aquí la bronca es cómo entras a Gaza a matar a todos. Número 1. Número 2, están matando mucha gente inocente también. Sí, y hay que decirlo. Nos dicen de que Israel, antes de mandar bombas o como sea, es impresionante cómo tumban edificios, ¿eh? Es una precisión, nada más ves que pum, pum, pum y se cae el edificio. Dicen que avisan antes. Dicen, en 15 minutos este edificio lo vamos a tumbar. Sin que los que se quieran quedar, quédense, ¿no? Pero los que no, váyanse. Pero el problema es que de repente pues falla un misil o falla una bomba y se mueren muchos. Ya van 1,470 muertos, más los que se han acumulado en el último rato, solamente en Gaza. Porque los terroristas de Hamas mataron como a 1,500. Hombres, mujeres, niños, bebés, etcétera, ¿no? Y aquí pues está pasando lo mismo. El mundo debe condenar el hecho de que se le corte el agua, los alimentos y la electricidad a Gaza, pero también tienes que entender que también debes voltear la opinión pública y a la gente en Gaza contra los tiranos que tienen en turno, que son Hamas, que son los que los gobiernan. Exacto. Sí. ¿No? Ahora, Egipto está negociando con Estados Unidos, con Israel y con Hamas, de qué manera pueden abrir la frontera de Gaza con Egipto para que puedan salir personas. Sí. Hay mexicanos en Gaza. Por supuesto. Y de esto no ha dicho ni pío el presidente. Secuestrados. Ni pío. No, ahí vivían. Pero hay dos secuestrados. Hay 2 secuestrados. El problema es que hay 2 que no saben si están muertos, secuestrados o no. No saben. Hay se 2. los llevaron, eso sí. No lo sabemos. Pero hay mexicanos que vivían o viven en Gaza que no pueden salir. Y no los pela el gobierno mexicano, no pueden hablar con nadie. O sea, están aislados del mundo. A ver si mañana o el lunes, Francín, podemos hablar con el papá de una chica que 29, 30 años, es médica,
y llegó a esa parte del mundo trabajando para Médicos Sin Fronteras. Conoció a un palestino, se casó y ahí vive. Entonces, vamos a ver. Ahora, el señor Yuval Noah Harari, que es un escritor de bestsellers, ha hecho 2 libros, ha hecho varios, pero Sapiens y Homo Deus han sido que son los más conocidos. Son los más conocidos. Pues le dio por hacer escribir una opinión de cómo él ve el asunto. Y vaya, es un hombre inteligentísimo, brillantísimo. Serio. Un gran historiador, serio. ¿Y qué nos dijo? A ver. Bueno, dijo algo muy importante, que el tema de Israel tiene que ver con el populismo, que lo que realmente precedió a este ataque fue, pues por un lado, la arrogancia y una arrogancia derivada del populismo. ¿Arrogancia de quién? Del presidente, bueno, primer ministro Netanyahu. Y su camarilla, ¿no? Y de su camarilla, ¿no? Que finalmente Israel estaba viviendo un momento político muy fuerte porque poco a poco Netanyahu estaba restringiendo ciertas libertades civiles y se fue contra el Poder Judicial. Incluso... Híjole, otro que se fue contra el Poder Judicial. Más o menos Ojalá, el ojalá eso no sea una advertencia para México, ¿no? Pues es lo que dice Harari. O sea, lo que dice Harari es que a río revuelto... Ganancia pescadores, pero también que todas las democracias tienen que voltear a ver el ejemplo de Israel como una democracia que se fue pervirtiendo por líderes autoritarios muy atávicos que de pronto quisieron concentrar el poder. O sea, Netanyahu ha concentrado el poder, no hizo caso de las advertencias del ministro de Defensa. Bueno, con tal de concentrar el poder, salió con los grupos más fundamentalistas, más extremos, o sea, de judíos ortodoxos, archiortodoxos, que son muy buenos para meterse al gobierno, pero sus hijos no se van al ejército. Cierto. Porque Claro. en la ley en Israel dice que los chicos ortodoxos, ultraortodoxos, No van al ejército. su chamba es estudiar el Torah y no van al ejército. Ah, pero bien que se meten a la política, ¿no? Sí, es una situación muy complicada porque no es como una excepción, ¿no? Y eso tampoco es justo. No se bueno, puede. lo que dice Harari es que el problema que él está viendo es que comparan con la guerra de Yom Kippur en 1973 y en ese momento... Que le costó la chamba a Golda Meir después. Además, pero en ese momento Israel pudo responder muy rápido y ganó la guerra, porque fue Egipto, fue Siria, ganó la guerra y en 7 días se había controlado el asunto. Pero ahora hay un problema interno de Israel como sistema político, en donde hay una radicalización, que en este momento hay un gobierno de emergencia. Es que los populistas dividen. Exacto. Es donde no tienen vergüenza ni mamá. Dividen. Generan... Crean un conflicto fraterno. Dividen familias, dividen amigos, dividen todo. Si no Aquí en estás México lo conmigo, ves. estás Y en siembran contra mía. teorías de la conspiración y le echan la culpa siempre a las élites, hagan estas o no hagan estas nada, le echan la culpa a las élites y al dividir a la sociedad, pues se crea un caldo de cultivo perfecto para la desinformación y por eso hubo una falla de... Se descuidaron. Se descuidaron. Estaban más Una- peleándose por el poder que cuidando sus fronteras, ¿no? La inteligencia estaba más preocupada por las cuestiones intrasistema que extrasistema. Pues ya están pagando las Entonces, consecuencias. finalmente, lo que dice Harari es que el mundo tiene que aprender, que Israel se va a levantar, que esto Sí, no va a perder. tiene más que ver con la Shoah. Bien, gracias. Pero, El problema es que el mundo nunca aprende. pues ojalá ahora sí. Mensajes.